Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video donde hablaremos sobre cómo trabajar con proyectos grandes y avanzados con C++, utilizando la herramienta de CMake, que es una poderosa herramienta de compilación que te permite trabajar con múltiples módulos, además de que te permite incluir librerías de terceros dentro de tu propio código. También veremos los principios sobre programación orientada a objetos, algo que es característico de un lenguaje como C++, pues este se fundamenta dentro de este paradigma de programación. Veremos poco a poco cada uno de estos elementos y todo lo que implica trabajar en un proyecto más grande y modularizado con C++, tal cual como lo hemos visto con el lenguaje de C. Ya dentro de nuestro sistema GNU Linux, comenzaremos primero que nada a trabajar dentro de nuestro main.cpp, que va a ser propiamente el entry point de todo nuestro proyecto. Lo editaremos con NeoBeam. Ahora, ya dentro del archivo, vamos a comenzar a crear la estructura básica de un proyecto o de un programa en C++. Comenzaremos primero con el include del IOStream, que simplemente nos permite acceder a las funciones de cout y cin. También utilizaremos string y vector. Una vez creado esto, para evitar utilizar el resolutor de ámbito del estándar, utilizaremos el using namespace std, simplemente para ahorrarnos un poco de código dentro del main.cpp. Si bien eso no es una buena práctica para proyectos muy grandes o muy avanzados, al ser este un proyecto un poco más chico y simplemente con fines ilustrativos, podemos utilizar el using namespace std. También creamos la función main con los parámetros argc y argv. Si no sabes qué son y para qué sirven, te dejo acá arriba un video donde hablamos más a fondo sobre los parámetros argc y argv. Ya dentro del cuerpo de la función main, crearemos un cout con algunas secuencias de escape y simplemente imprimiremos un hola mundo. Eso simplemente porque ya más adelante veremos cómo es compilar y cómo es trabajar con CMake. Ya con todo nuestro programa listo y terminado, procederemos a guardar el código y ahora vamos a comenzar a trabajar con el archivo de configuración de CMake, que es nada más y nada menos que un cmakelist.txt. CMake trabaja con una sintaxis un poco distinta a lo que trabaja make, sin embargo, la función es exactamente la misma. Comenzaremos primero que nada trabajando y especificándole a CMake qué versión requerimos como mínimo para poder trabajar y compilar nuestro proyecto. Eso lo haremos con la sentencia CMake minimum required. Simplemente le estamos diciendo a CMake qué versión es la mínima que se necesita dentro de nuestro sistema operativo para poder trabajar dentro de este proyecto. Dentro de paréntesis especificaremos la versión con version en mayúsculas y el número de dicha versión. En este caso va a ser la 3.5. Posteriormente trabajaremos con la sentencia project, donde especificaremos todos los datos de nuestro proyecto, tanto nombre, número de versión, una pequeña descripción en tipo de texto y también los lenguajes que va a manejar, ya sea C o C++. En este caso nos limitaremos simplemente a poner el nombre del proyecto, puesto que es un pequeño video de ejemplo para que comiences a trabajar con CMake. Ahora en la sentencia add executable vamos a colocar tanto el nombre del ejecutable fuente o el target propiamente si hemos trabajado con make, y ahora también le vamos a pasar los archivos y el código fuente de nuestro proyecto. En este caso simple y sencillamente es el main.cpp. Posteriormente vamos a trabajar con más archivos y los pasaremos de igual manera como argumentos dentro de esta función add executable. Bien, ya tenemos una estructura muy básica en un cmakelist.txt. Ahora vamos a proceder a compilar y a trabajar con CMake. Vamos a crear una carpeta build y vamos a entrar dentro de ella. Vamos a entrar dentro de ella porque CMake trabaja con una filosofía de compilación fuera de la caja. Es decir, dentro de build se va a guardar todos los archivos de compilación y todos los datos de debug. Sin embargo, va a compilar todos los archivos de un directorio de un rango superior, es decir, de un directorio padre. Es por eso que vamos a ejecutar CMake y vamos a pasarle qué directorio es el que va a compilar, con 2 puntos diagonal. Eso simplemente es una ruta relativa de Linux y se pasa de esta forma. Como puedes ver, ha compilado correctamente y ha detectado todos los datos de nuestro cmakelist.txt y se han generado los archivos de CMake correspondientes. Como puedes ver, dentro de CMake tenemos un makefile. Si lo analizamos detalladamente, podremos ver que es un archivo bastante complejo, autogenerado por CMake, el cual nos pide encarecidamente que no lo editemos manualmente nosotros, puesto que las configuraciones dentro de este archivo variarán según la compilación que nosotros vayamos haciendo propiamente con CMake. Como ya mencioné, es un archivo bastante complejo y muchísimo más grande del que hemos trabajado nosotros, sin embargo no necesitamos editarlo manualmente nosotros. Ahora, utilizando el comando cmake-build
especificándole que edite todo con un punto, simplemente va a compilar nuestro proyecto. Y si revisamos con ls nuevamente nuestro directorio, veremos que está propiamente nuestro ejecutable. Ahora procedemos a ejecutar nuestro programa y veremos que se ejecuta correctamente y que solamente muestra el hola mundo que ya teníamos dentro del main.cpp. Muy bien, ese es un proyecto muy básico con CMake y un main.cpp. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo modularizar el código y cómo trabajar un poco con clases y objetos. Crearemos primero que nada dos carpetas, una llamada header y una llamada src. Dentro de cada una de ellas crearemos varias instancias. Dentro de headers crearemos la declaración de nuestra clase persona. Y dentro de src vamos a crear la definición de los métodos de persona. Ok, comenzamos creando primero que nada los archivos antes mencionados, persona.h y persona.cpp. Muy bien, ahora creados los archivos, simplemente vamos a comenzar primero que nada con la declaración de nuestra clase. Ya dentro de persona.h haremos la misma estructura que hicimos en C. Simplemente crearemos unas definiciones que veremos su funcionalidad en otros videos. Simplemente por el momento quédense con que esa es una estructura básica para la declaración de una clase dentro de la modularización con archivos.h, ¿ok? Tenemos que cerrar el IntDef y simple y sencillamente dentro de esta definición vamos a crear nuestra clase persona. Ahora dentro de la clase persona, en un rango de acceso private, vamos a comenzar a declarar todos los atributos de nuestra clase. Propiamente vamos a comenzar a declarar el nombre y también la edad de nuestra persona. Simplemente esos van a ser los únicos atributos que va a tener nuestra clase persona. Para eso requeriremos también de la librería input-output-stream, pues haremos uso del cout de iostream. Y también requeriremos del string para declarar el nombre de nuestra persona propiamente. Ahora ya dentro del private vamos a comenzar a declarar nuestro std string y le vamos a poner el nombre de name a la variable, ¿ok? No la tenemos que inicializar dentro de private, eso se inicializa dentro del constructor. Ahora vamos a ver los métodos. Dentro de un rango público colocaremos primero que nada el primer método de una clase, el más importante, que es el constructor, que es una función que se va a llamar automáticamente cada vez que instanciemos un objeto. Y este debe de tener el mismo nombre que nuestra clase. Recibirá dos argumentos, va a recibir un nombre y va a recibir una edad. Y ahora, para inicializar nuestras variables de la clase, es decir, inicializar los atributos, utilizaremos la siguiente sintaxis que están viendo a continuación. Esta sintaxis se ha introducido en las nuevas versiones de C++. Sin embargo, si no la quieres utilizar, puedes dentro del cuerpo del constructor inicializarlas manualmente, ¿ok? Ahora simplemente haremos uso del cout para indicarle que se ha creado una persona exitosamente. Cabe mencionar que el constructor se puede definir y también implementar dentro del propio archivo.h, es decir, dentro de la misma declaración de nuestra clase. Sin embargo, los demás métodos, por convención, es preferible que se declaren solamente dentro de la declaración de la clase, es decir, que simplemente coloquemos la estructura de void setHigh, que es un método, y void setBy. Ya el cuerpo propiamente de la función se definirá dentro del archivo persona.cpp. Eso para hacer más escalable el código y para hacerlo mucho más leíble. Puesto que si hacemos alguna modificación a cualquier método, simplemente tendremos que ir directamente al archivo persona.cpp, que es el que vamos a proceder a editar ahora mismo. Ahora dentro de persona.cpp simplemente comenzaremos a hacer el include de nuestra clase, es decir, del archivo que contiene nuestra clase. Ahora, hacer el include de dicha clase o de dicho archivo nos da acceso a la clase propiamente y también a las librerías que se incluyeron dentro de ese archivo. Es decir, también tenemos acceso a la función cout y a construir strings, ¿ok? Ahora, utilizando el resolutor de ámbito, mandamos a llamar persona y le estamos indicando que le vamos a dar cuerpo a la función setHigh, al método setHigh. El resolutor de ámbito son esos dos puntitos que estamos utilizando, ¿ok? Ahora simplemente dentro del cuerpo de setHigh vamos a colocar un cout y le vamos a poner que hola, me llamo, y utilizando el puntero this vamos a referirnos a nuestro propio objeto y vamos a mandar a llamar el nombre.
Ahora definiremos prácticamente lo mismo, simplemente para despedirnos, ¿ok? Utilizando la clase persona, el resolutor de ámbito, le estamos indicando que vamos a definir el cuerpo de la función o el método saveBy, ¿ok? Simplemente nos vamos a despedir, hasta luego o hasta pronto. Y con eso terminaríamos la definición de los métodos de nuestra clase. Ahora procederemos también a implementar dicha clase e instanciar objetos dentro de nuestro main.cpp. Ya dentro de nuestro main.cpp vamos primero que nada a comenzar a hacer el include correspondiente de nuestra clase persona. Haremos el mismo include de persona.h. Eso nos dará acceso tanto a la clase, como ya mencioné, también a las librerías incluidas dentro de ese archivo, y también al ya haber definido los métodos de persona, simplemente haremos el include de persona.h y tendremos acceso a todo, ¿ok? Ahora, utilizando el memory allocation que vimos en un video pasado, crearemos una nueva instancia de persona, es decir, crearemos un nuevo objeto P que va a ser un tipo persona. Al constructor le estamos pasando simple y sencillamente el nombre del canal, Fernu, y una edad aleatoria, 30 años. Ahora mandamos a llamar al método sayHi. Como pueden ver, también estamos utilizando una nueva palabra reservada, auto, que simplemente autoselecciona el tipo de dato, pero en esta ocasión utilizaremos también persona, pues de la palabra reservada auto, de sus implementaciones y sus bondades hablaremos en un futuro video, puesto que la palabra reservada auto tiene distintas características y funcionalidades en C y en C++. Muy bien, ahora vamos a proceder a editar nuestro cmakelist.txt y agregaremos los archivos correspondientes, es decir, vamos a agregar el persona.h y el persona.cpp para que se compilen todos juntos dentro de un mismo archivo. Como puedes ver, es mucho más fácil trabajar con CMake que con Makefiles, ya que en Makefiles también tienes que indicar las banderas del compilador y propiamente qué compilador vas a utilizar, además de definir manualmente el comando de ejecución. Sin embargo, aquí es un poco más fácil, simplemente tienes que definir la versión, el nombre del proyecto, las características de dicho proyecto y qué archivos va a utilizar ese proyecto. Ahora regresamos a la carpeta build y podemos compilar nuevamente nuestro programa, ¿ok? Vemos que se compila correctamente y ahora tenemos nuestro nuevo ejecutable. Lo ejecutamos y como pueden ver ha funcionado correctamente. Bueno, espero que este video te haya gustado y haya sido de tu agrado. Sígueme para más contenido como este. Hasta luego.